más pequeños que contienen un solo tipo de ácido nucleico, RNA o DNA en su genoma. El ácido nucleico viral contiene la información necesaria para la programación de la célula infectada que la hospeda para sintetizar macromoléculas virales para la producción de la progenie viral. Durante esta etapa se crea la replicación de numerosas copias de ácido nucleico y de proteínas. Se juntan para formar una cáspide que rodea al ácido nucleico y lo protege del entorno extracelular que le permite la activación y la penetración del ácido. Cuando tiene contacto con una nueva célula susceptible, la infección viral puede tener poco o ningún efecto o puede causar daño o la muerte. Llamamos coronavirus a una extensa familia de virus que puede causar enfermedades respiratorias en humanos y en animales. El coronavirus se caracteriza por ser esférico y tiene unas espinas similar a una corona solar. El coronavirus no posee ADN, pero sí posee una molécula similar llamada ARN, ácido ribonucleico. Su forma o estructura favorece a una rápida propagación, ya que las espinas cargadas con el ARN se concentran en algunas partes de nuestras células. Esto hace que se multiplique, se ensamblan y forman el coronavirus, que afecta al sistema respiratorio de manera directa al pulmón, no en otros órganos. La pandemia significa todo el pueblo en griego. Proviene en el año 430. La primera plaga se la llamó peste de Atenas. Cuando esta plaga entró en el puerto de Pireo, estaban las provisiones y se extendió rápidamente por una ciudad que estaba superpoblada. La cuarentena es un término para nada científico y que tiene que ver más con la religión y era vinculada con los 40 días de ayuno de Dios en el desierto. La cuarentena proviene en el año 1348 en Venecia. Lo que hacían era el aislamiento a las personas que eran sospechosas de la peste negra y murió mucha gente. En los tiempos de pandemia se pintaron diferentes obras de arte. En esta primera imagen que podemos ver, el título de la obra se llama El triunfo de la muerte. El autor de esta obra es Pieter Bruegel y esta obra fue diseñada en los años 1562. Las técnicas de medida de esta obra son óleo sobre tabla. En esta obra podemos ver cómo la muerte arrasa con todos, representada por esqueletos que no perdonan ni a los nobles ni a los pobres. También notamos que el dinero, lo valioso y la iglesia y sus creencias no pueden hacer frente al peligro y el cruel destino que representaba la peste negra del año 1347, sumada también a las guerras, como podemos ver en el fondo de la obra. En la segunda imagen podemos ver que el título de la obra se llama Corral de Apestados. El autor de esta obra es Francisco de Goya. El año de realización de esta obra es en 1798 y entre 1800. La técnica de medidas de esta pintura es óleo sobre lienzo. En esta obra del pintor y grabador español podemos ver una representación de lo que son los hospitales de la época y el tratamiento que los pacientes recibían, el cual solamente trataba de alimentar al enfermo hasta que éste muriera o se curara. También vemos que a pesar de ser una de las obras más pesimistas del artista, vemos a unos personajes dando consuelo a las víctimas, y esto hace una representación de lo que es la esperanza y la bondad de esas personas que ayudaban a los más desamparados. En la tercera imagen podemos ver que el título de la obra se llama Napoleón con los infectados de gas. El autor de esta obra es Jean Gros y el año de realización de esta obra es en 1885 y 1886. En esta obra podemos ver cómo el emperador Napoleón Bonaparte se encuentra junto a sus soldados enfermos en lo que parece ser una mezquita luego de la guerra de Siria.
A esta mezquita asistían todos los enfermos para ser atendidos por los médicos. Vemos cómo Napoleón toma un rol divino como santo, en donde toca y cura a uno de sus enfermos a pecho descubierto. Esta obra obviamente le sirvió para enaltecer su imagen ante el mundo. La corta imagen se llama La niña enferma y el autor de esta obra es Edvard Munch. El año de realización de esta obra es en 1885 y 1886. Las técnicas de medida sobre esta pintura es óleo sobre lienzo. En esta obra podemos ver de cerca lo que afectó a Edvard Munch, donde el artista perdió a su hermana por la enfermedad de la tuberculosis. Vemos cómo el artista utilizó colores que contrastan el blanco pálido de la niña, que era característico de las personas que tenían esta enfermedad. También vemos en el centro de la imagen a su madre de luto, ocultando su tristeza, tomando la mano de su hija, la cual la mira con una mirada piadosa. La imagen se llama Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires. El autor de esta obra es Juan Manuel Blanes. El año de creación de esta obra fue en 1871. Las técnicas de medida son óleo sobre lienzo. En esta obra podemos ver una situación caótica de fiebre amarilla, donde dejó a 2 niños huérfanos cuando su padre está muerto en la parte de atrás de la escena, y vemos al hermano menor buscando el calor de su madre, la cual se encuentra muerta en el suelo. Esto hace una de las obras más trágicas respecto a esta enfermedad. La pandemia más importante fue la peste negra, que a partir del siglo XIV fue la más devastadora en la historia de la humanidad, que murieron aproximadamente 200 millones de personas, que esta peste se originó a partir de las ratas y se fue extendiendo en la humanidad. Nuestro país atravesó diferentes epidemias de forma periódica desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires en 1580. La viruela y el tifus fueron los que más azotaron el Río de la Plata, potenciadas con el tráfico de esclavos que trajo consigo la peste bubónica y el cólera durante el siglo XVIII. Pero la epidemia que marcó un antes y un después fue la fiebre amarilla en Buenos Aires, transmitida por mosquitos infectados entre 1870 y 1871. Hubo días en las que morían 500 personas con un total de muertes aproximado de 14.000. Esta epidemia había alertado a las autoridades sanitarias de nuestro país y había promulgado el cambio y la higiene en forma de advertencia. El virus se originó en China, que hasta el día de hoy tiene más de 80.000 casos y más de 4.000 muertes. Rápidamente se fue extendiendo por el continente europeo, que el país más afectado es España, con más de 200.000 casos y más de 20.000 muertes, superando a Italia. También se extendió por el continente africano, que los países más afectados son los que están cerca del continente europeo y los que están al sudeste por tener más turismo. También se extendió en América, que el país más afectado de América es Estados Unidos y también es el más afectado en todo el mundo, con más de 700.000 casos y más de 100.000 muertes. Y a Sudamérica el virus llegó porque las personas que volvían del exterior de los países más afectados por el virus no cumplían con la cuarentena obligatoria. Los menos infectados son San Juan, Misiones, Salta y Tucumán. Tucumán presenta 31 casos y 4 muertos. Las provincias no afectadas son Catamarca y Formosa. En Argentina, los infectados ascienden a 3.144 casos y 151 muertos. Las provincias afectadas son 21. Las más infectadas son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco. Científicos y técnicos del Instituto Anlis Malbrán lograron identificar 3 cepas distintas del virus que circula en Argentina. Estos son de Europa, Asia y Estados Unidos. Los expertos de la Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud realizaron un estudio para analizar la dinámica y diversidad de la población viral del SARS y MERS. El SARS y MERS son familia del coronavirus. El SARS es una forma grave de neumonía y el MERS involucra la parte superior del tracto respiratorio. El COVID-19 se transmite a partir
de las gotículas que son expulsadas de boca y nariz. ¿Qué quiere decir? Que si una persona la cual está infectada con COVID-19 tose, exhala o estornuda en una superficie u objeto y otra persona la cual no está contagiada viene y toca ese objeto o superficie con sus manos y no se las higieniza y se toca los ojos, nariz y boca, es muy posible que contraiga el virus. ¿Se puede transmitir a través del aire? No. No es posible que se transmita a través del aire debido a que únicamente se transmite por las gotículas respiratorias. ¿Es posible contagiarse de alguien el cual no presenta síntomas? Las posibilidades son muy bajas, aunque en algunos casos es leve la tos o los síntomas del COVID-19. Las posibilidades son muy bajas, aunque hubo casos en el que el virus estaba en las heces. ¿Cómo puedo prevenir el COVID-19? Lavarse bien las manos con agua y con jabón y usar un desinfectante a base de alcohol. ¿Por qué? Debido a que las manos tocan muchas superficies, las cuales pueden contraer el virus. Otra es tener una muy buena higiene respiratoria, usar tapabocas, si estamos resfriados usar pañuelos descartables, cuando estornudamos ponerse el codo. Es muy importante tener una higiene debido a que esto podemos prevenir cualquier otro tipo de virus aparte del COVID-19. Lo más importante es quedarse en casa. Si usted viajó a uno de los lugares los cuales tenían el virus o si estuvo en contacto con una persona la cual viajó a lugares en donde estaba el virus. Se manifiesta en una persona de 2 a 14 días después de haberse contagiado y el tipo de manifestación depende del tipo de virus. Los signos clínicos incluyen fiebre de más de 38 grados centígrados, tos, respiración entrecortada y falta de aliento. Puede ser que algunos pacientes presenten diarrea o náuseas antes de que estos síntomas se presenten. Otros síntomas posibles pueden ser dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio muy intenso, escurrimiento nasal y entre otros. En los casos más severos, esta infección puede causar bronquitis o neumonía, si bien puede ser una neumonía viral directa o favorecer a una neumonía bacteriana secundaria. Síndromes respiratorios agudos severos, fallo o insuficiencia renal e incluso la muerte. Todavía no hay tratamientos específicos. Los síntomas no siempre son los mismos. Esto puede variar dependiendo del estado de salud de las personas. Los síntomas pueden ser tratados clínicamente. Existen casos de pacientes asintomáticos. Esto quiere decir pacientes que tienen el virus pero que no presentan síntomas. Se recomienda el aislamiento para evitar la propagación del virus, con el fin también de proteger la salud pública y la salud de todos los ciudadanos. Gracias a organismos internacionales y locales, se determinó que la única manera de evitar la propagación del virus es a través del aislamiento, y sería en vano que solamente lo hagan algunos ciudadanos y no todos. Argentina en el mundo es conocida como el país del tango, el asado y el fútbol. Las costumbres argentinas impactan y sorprenden. Entre ellas las más destacadas son saludar con un beso, porque somos personas increíblemente afectuosas, da igual si es tu amigo, tu hermano, un completo desconocido. Somos efusivos al saludar y acompañamos con un abrazo. También nos caracteriza el tango, un sensual baile que junto con el folclore de las provincias reúne a muchas personas en ferias y festivales. También es común juntarse con amigos para hacer un asado, ya sea para compartir un cumpleaños o simplemente un lindo momento. Una de las actividades que apasionan a la sociedad argentina es el fútbol, con canchas repletas y calles festivas. Y uno de los rituales sagrados de los argentinos es compartir el mate. Debido a la pandemia del coronavirus en el mundo, la OMS solicitó que los gobiernos apliquen normativas para evitar la expansión de la enfermedad COVID-19. Por este motivo, en Argentina se dictó los decretos de necesidad y urgencia por salud pública, los que vinieron a restringir todas estas costumbres sociales arraigadas y nos exigen ciertos comportamientos como el aislamiento social, medidas de higiene, guardar distancias y usar mascarilla en la vía pública.
Estas medidas de aislamiento han provocado un cambio rotundo en las relaciones sociales y en las actividades que realizamos todos los días. Tenemos que dejar de juntarnos a comer asado o celebrar alguna fiesta. Tenemos que evitar los lugares públicos como los colectivos. No podemos ir a bares ni a canchas a juntarnos con amigos. No podemos abrazarnos ni besarnos. Y sobre todo hay que respetar el aislamiento social. Incorporar acciones importantes como el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento social y, entre otras cosas, son las únicas medidas de respaldo para aplanar la curva en esta pandemia. Esto no es exclusiva responsabilidad de los médicos o científicos o etcétera, sino que también es responsabilidad de cada uno de nosotros cumplir con las normas otorgadas para reducir el número de contagios. Yo voy a hablar sobre lo que es aplanar la curva. Aplanar la curva es una forma de mantener la saturación de los servicios públicos y limitar el número de muertes en general, para que las personas puedan tener un acceso a la atención sanitaria, y es por esto que los países promueven un distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Cada dosis de vacuna es importante porque protegen contra las enfermedades infecciosas que actualmente representan una amenaza para los más pequeños, para los bebés y para los ancianos. Para haber vacunas contra el coronavirus, apostamos al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, el cual es un conjunto de red de células que son órganos y tejidos que trabajan en conjunto para defendernos de microorganismos y sustancias tóxicas que podrían enfermarnos. El sistema inmune contra el virus consta de dos objetivos principales, el cual uno es tratar de neutralizar y evitar que llegue a la célula, y otro, si el virus llega a pasar esa barrera y llegar a la célula, es tratar de destruir la célula infectada. Por eso es importante tener un sistema inmunológico. Sí es posible crear un cambio, ya que durante lo que vamos de la cuarentena mejoró muchísimo el medio ambiente y cuidamos mejor de los recursos que nos brindan. La reducción de la atmósfera provocó un descenso de los autos y las motos en la autopista, una disminución en la producción de la industria, y esto así disminuye la contaminación en la atmósfera y la agua se ve más limpia y el cielo más claro. Ya se pudieron apreciar cambios en la fauna, se pudieron ver animales en las calles deshabitadas, como zorros en Londres, cabras y venados en España y jabalís en las calles de Barcelona. Es decir, la naturaleza está tomando todo lo que algún día fue de ella. En el aspecto cultural también se produjeron cambios, especialmente en China, donde fue el mayor foco de infección del COVID-19. Al levantar su cuarentena obligatoria, los ciudadanos siguieron tomando las medidas de prevención usando cubrebocas o barbijos, y en los negocios o locales que atendían al público, un personal se encontraba desinfectando las manos de todo aquel cliente que entrase. También se dedica a producir barbijos y productos de prevención para todos los países que están infectados con el COVID-19. Llegando a la finalización del video, quería recordarles que todo esto fue grabado durante el periodo de aislamiento social, con el fin de dejar un mensaje que es: cuidarse es cuidar.